Vamos a hablar de gráficas de control de atributos. Primero, ¿alguien usa gráficas de control de atributos en su planta o nadie usa gráficas de control de atributos en su planta? Hola César, buenas noches. No, por mi parte no, pues no trabajo en una planta, damos servicios Y tampoco. de contenedores. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. No, en mi planta no. Es Nada. más como calidad y así. Bueno. ¿Sabían que podemos hacer gráficas de control de atributos para ver qué tan común o qué tan poco común es que aparezcan defectos de calidad visuales o de apariencia o de sonido o de sensación o sensoriales? Bueno, esas son las gráficas de control de atributos. Y los atributos son cosas que yo evalúo, ya no son cosas que mido. Lo que estaba viendo antes era cosas que medía. Ahora estamos hablando de cosas que yo evalúo. Por ejemplo, algo que se siente mal, algo que se ve mal, algo que huele mal. Son atributos. Y vamos a tener dos diferentes distribuciones. Una distribución que se llama binomial, que es cuando yo tengo cosas de pasa y no pasa, y otra distribución que se llama de Poisson, que es donde yo cuento defectos por unidad. Lo voy a ejemplificar con este vaso. Miren, si hablamos de distribución binomial, yo estaría hablando, por ejemplo, del tono, el tono de platinado del vaso. Si pasa o no pasa el tono de platinado del vaso. Eso es binomial, porque tiene dos denominaciones, pasa o no pasa. Y en estas gráficas binomiales, puede ser que yo tenga siempre el mismo tamaño de muestra o que yo cambie el tamaño de muestra. Tenemos dos gráficas diferentes. Cuando el tamaño de muestra es el mismo y cuando el tamaño de muestra cambia. Eso es para binomial. Y tengo otro tipo de distribución. Y este otro tipo de distribución se le llama Poisson. Y en la distribución de Poisson, yo cuento defectos por unidad. O sea, yo aquí estaría diciendo, ¿cuántas grietas tiene la palabra de tejanos? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10. En una misma pieza, cuento la cantidad de defectos que tiene. Eso es la distribución de Poisson, que para efectos didácticos significa pescado en francés. Entonces tengo para atributos dos tipos de distribución, binomial y Poisson. Binomial, pasa no pasa, cuento artículos defectuosos. Poisson, cuento defectos por unidad. Son cuatro gráficas distintas. Para binomial, cuando el tamaño del subgrupo siempre es el mismo, como mis amigos de inspección recibo. ¿Quién ha estado en inspección recibo? ¿Nadie? No, yo no. ¿Qué es inspección recibo? ¿Qué hacen los vatos de inspección recibo? ¿Qué Bueno, hacen? buenas tardes. Adelante, ¿qué hacen los de inspección recibo? Bueno, en mi caso trabajo en una planta fabricante de cajas de cartón y la recepción de materia principal es el cartón, rollos de cartón. Y dentro de las especificaciones técnicas está medir la humedad del cartón que se recibe, medir en algunas partes el calibre del cartón que se recibe y la apariencia del cartón. ¿Y checan el 100% de las piezas todo el tiempo? No se hace el chequeo al 100%, sino que se hace a través de
un porcentaje ya dependiendo de la cantidad de rollos, pues a través de una tabla militar. Y eso hace que el tamaño de muestra siempre sea el mismo, ¿cierto, Wilmer? Sí, sí. Y en cuanto a la parte apreciativa, en el área de prensas, básicamente te quería preguntar si esas dos gráficas se pueden usar a la vez, porque ¿qué pasa? En nivel de prensas, ¿verdad? Tenemos los defectos por decirte, las tolerancias de impresión entran dentro de una tolerancia mínima y alta, pero cuando trabajamos con cartón que presenta ciertos detalles de calidad como sucio, desprendimiento de arcilla, genera como un efecto de puntos o piojitos en la impresión. Entonces ahí veo que estamos incluyendo las dos variables, porque una es pasa o no pasa, pero también dependiendo de la cantidad de puntos o defectos en la impresión, también se define si esa caja pasa o no pasa. ¿Qué opinan los demás? ¿Estamos mezclando distribuciones al mismo tiempo o estamos haciendo una y otra? Parece ser que se mezcla, ¿no? Totalmente de acuerdo. Primera pregunta, ¿tenemos gráficos de control para esos atributos, Wilmer? Sí, tenemos unos gráficos que se muestran por máquina donde se indica el defecto, el mayor defecto que se genera en cada máquina, ¿ok? Donde se indica también el porcentaje o la cantidad efectiva. Ok. Pero tenemos un análisis de capacidad para saber cuál es la máquina que te genera más defectos o algo así. No, no lo hemos hecho. Ok. Precisamente venía pensando en que ese puede ser el proyecto que pueda manejar yo allá, analizar cuál es la máquina que genera más defectos, y también saber con cuál producto se genera mayor defecto. Bueno, el saber con cuál producto te genera mayor defecto, ¿qué herramienta creen que deberíamos usar? ¿Qué dice el resto? ¿Cómo es la pregunta? Pareto. Un La Pareto. pregunta es ¿con qué? ¿Quieres saber, Wilmer, con qué máquina me genera más defectos? ¿Qué herramienta usamos? Un Pareto de segundo nivel, ¿será? Pareto. 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 ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Quién me ayuda? El primer Pareto puede ser del defecto que más se genera y el segundo Pareto puede ser La máquina, ¿no? ¿En qué máquina? ya les iba a decir, ya no les puedo ayudar más, ¿eh? O sea, si jalan en calidad y quieren que les ayude más, pues ya les voy a cobrar los vales de despensa. Ya son. ¿Ya te suena más, Wilmer? Sí, perfecto. Ok. Ahora sí. ¿Vas a hacer un proyecto para reducir las manchas, decías, o qué? Sí, es reducir el porcentaje de defectos por variación de tono. En este caso es el de más preponderante en el área de prensa. Variación de tono. Sí, o variación de color, pues. Bueno, variación de color, nada más para entenderlo. Es algo que yo digo, ¿tiene o no tiene? ¿Verdad? ¿Sí o estoy equivocado? ¿Tiene o no tiene variación de tono? O sea, ¿pasa o no pasa? Por lo general, las impresiones en cualquier máquina industrial presenta variación de tono. Tiene como medida
tenemos un estándar que mide un mínimo y un máximo. Pero en muchos de los casos, cuando las máquinas paran y vuelven a arrancar, está partiendo desde cero y la tinta en cualquier máquina, sea flexo o sea impresión offset, tiene un alto hasta que llega al nivel medio donde la tinta o la impresión está en el estándar. ¿Okay? Pero en este caso son máquinas industriales que corren a 7,000, 10,000, 12,000 hojas por hora. ¿Okay? Entonces ahí es donde está el gran problema. Ok, perfecto. Yo voy sacando o voy retirando las hojas que están fuera de tolerancia. Y la duda era si es algo que mido o es algo que evalúo, por ejemplo, contra un máster. Sí, se evalúa contra un máster, contra un estándar. Ok. El resto del equipo, ¿qué tipo de distribución es? ¿Binomial o Poisson? En este caso es Poisson. Es ¿Seguros? binomial. Yo creo que es binomial. Perdón, ¿Es pasa binomial, o no pasa? binomial. No, es binomial. Sí, es cierto, es binomial. Ya me iba a Cuando ir se a la presenta casa, un- ya me iba a ir yo a mi casa, ya decía, cierren todo, ya me voy. Ya decía, yo ya, sabes que ya me rindo. Binomial. Binomial. La pregunta es, el tamaño de su grupo, o sea, la cantidad de piezas que reviso, ¿la revisas por una producción o una tanda de producción, verdad? Sí, se revisa una tanda de producción y cada 300 hojas o cada 400 hojas, el operador saca unas hojas de la máquina, porque la máquina está en corrida, ¿ok? Saca una hoja y la compara contra su estándar o contra un lector óptico que tiene la máquina que va comparando lo que sale impreso versus lo que tiene definido como estándar.